Hola, yo soy Mapa Macías y bienvenidos a un nuevo episodio de Primera Piedra. Bueno, hace rato que no nos veíamos. Han sido semanas locas. Y de hecho, hoy estaba toda arregladita, toda linda, todo, y no me ha quedado tiempo para hacer este episodio, pero ya después de haberme desmaquillado y todo, dije, lo voy a hacer. Este es un episodio que ha estado en mi corazón desde antes, o sea, desde el inicio de esta segunda temporada. Es un episodio que sé que quería hacer desde el inicio. Es un episodio que ha marcado mi año y que ha sido muy edificante para mi vida. Y hoy dije, no más, no quiero que se me pasen más semanas sin hablar de esto. Es algo que ya he hablado con algunas personas y es algo que hoy les quiero compartir porque fue algo muy lindo. Como yo les he contado, este año pues he retomado muchas cosas, dentro de esas la lectura de la Biblia, y creo que ha sido, yo estoy sintiendo como si estuviera leyendo la Biblia por primera vez en mi vida. Y ha sido hermoso y ha sido fantástico. Y he visto cosas que siempre han estado ahí, que, perdón si les hago episodios obvios, pero para mí este año han sido más evidentes y han sido muy chéveres. No voy a decir que este episodio es corto, porque siempre digo que este episodio va a ser corto y termino hablando 40 minutos. Pero este, al igual que el anterior, es un episodio más que corto, sencillo en la medida en que el mensaje que quiero contarles hoy es muy claro. Hoy quiero hablar de Pedro. Pedro, te amo, Pedro. Yo amaba a Pedro, pero es que después de leer los evangelios y ahorita en este momento, en este justo preciso momento estoy leyendo Hechos y Pedro es otra cosa. Y yo creo que va a haber un episodio 2, la verdad, de Pedro, porque hoy quiero hablar solo de un episodio muy específico. Pero a mí la vida de Pedro, o sea, yo siempre he amado a Pedro porque yo me siento muy identificada con Pedro. Porque Pedro se nota que era súper sanguíneo, que era impulsivo, que era un hombre muy emocional. Hace poco hablábamos con una persona que, pues de Chosen, que no sé si ya lo he recomendado. Yo era de las que no me lo quería ver, porque no, porque a mí no me gusta ver las cosas que están de moda y todo el mundo, ay, de Chosen, y yo. Y finalmente me convencieron. Me convenció mi mejor amiga y me convenció otro personaje de verla y ha sido una gran decisión. De verdad, si no se la han visto, véanla. Hay una claridad que hay que hacer y es que obviamente The Chosen toma principalmente, el 85% es la Biblia, pero el 15% no, si no es más. Entonces hay obvio muchas cosas que le añaden como de cine y de esto pudo haber pasado y esto no. Entonces por eso es clave leer la Biblia para saber qué sí es bíblico y qué no es bíblico. Lo que es bíblico es espectacular, es una pieza de arte, es cine. em, y de hecho de lo que voy a hablar hoy, sé que viene, porque no me he terminado la temporada 3, no he visto el episodio, después si me lo veo y hablamos de eso en un episodio les cuento cómo me fue, pero no he visto ese episodio, sé que viene porque ya me hicieron el spoiler. El punto es que me ha encantado, pero Pedro en The Chosen me cae mal. Todos los discípulos en The Chosen me caen mal, o sea, me estresa que sean todos guardaespaldas, pero me ha encantado. Y estoy enamorada de Pedro, del Pedro que he leído en la Biblia. Y hoy quiero contarles de un episodio de la Biblia que está en 3 de los 4 evangelios. No entiendo por qué Lucas no lo contó. Si Lucas lo hubiera contado, hubiera sido el mejor de todos. No sé si les he dicho esto, pero sí, se los dije en el episodio antepasado, estoy enamorada de Marcos y Lucas. Me parecen los mejores evangelios de la vida. Esto es muy teológico, pero básicamente los 4 evangelios tienen un propósito, o sea, hay 4 porque tienen un propósito. Mateo muestra a Jesús como rey, eh, Marcos lo muestra como siervo, Lucas lo muestra como hombre y Juan lo muestra como el Mesías. Eso también tiene algunos animales, como el león, el buey, etc. Pero de verdad que yo lo que he visto y parafraseando esto es, Mateo tiene las principales enseñanzas de Jesús. Está el Sermón del Monte, están como
las palabras como más amplias, como lo que enseñaba Jesús, las parábolas, está más amplio en Mateo. Marcos, pues dicen que lo muestra como siervo, pero yo lo que siento es que sí, y que Marcos y Lucas muestra a Jesús como, más que como hombre, como el corazón de Jesús. Y miren, estoy matada, o sea, de verdad que me encantó leer esos dos evangelios, porque Marcos y Lucas muestran a un Jesús, muestran el corazón de Jesús, no muestran como el hombre, y eso que estos todos eran los que no eran discípulos, fueron los que les contaron, pero muestran el corazón de Jesús. Y Juan ya muestra al Mesías. Entonces, dicen que Lucas, por ejemplo, Marcos y Lucas eran los evangelios, bueno, sobre todo Lucas para los griegos, o sea, para los gentiles, o sea, para nosotros. Y por eso yo recomiendo que si ustedes se van a iniciar los evangelios, pues obviamente la idea es que se los lean todos, pero si están empezando hasta ahora, normalmente siempre recomiendan Juan. Yo, María Paula Macías, les recomendaría Marcos o Lucas o Marcos y Lucas. Lucas, Lucas dice al inicio de Lucas que él lo que hizo fue recolectar, o sea, él habló con un montón de gente, supongo que con los discípulos en primer lugar, pero con testigos y todo, les decía, bueno, deme todos los detalles. Entonces, Lucas me representa porque Lucas era el más detallista. Lucas, pero ¿dónde estaban? ¿Pero y qué estaban haciendo? Pero, ¿y cuántas personas había? Pero los discípulos sí cuentan más de, estábamos ahí, pasó esto. Lucas es más detallista, entonces por eso me sorprende que esta historia no esté en Lucas, pero esta historia está en 3 de los 4 evangelios. Y cuando una historia está en 3 de los 4 evangelios, hay que ponerle atención. Y esta historia es cuando Pedro camina sobre las aguas. Entonces, se las voy a leer en los 3 evangelios. Es cortica, tranquilos. Y voy a empezar de atrás para adelante. Voy a empezar con lo que dice Juan. Esta historia la encuentran en Juan 6, del 16 al 21. Entonces, dice en los 3 evangelios, dice que es cuando Jesús termina de alimentar a los 5,000. Entonces, este es un milagro en donde la gente tiene hambre. Jesús les dice a los discípulos, a ver, aliméntenlos. Y dicen, no tenemos comida. Miren, hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 pescados. Y Dios coge 5 panes y 2 pescados y alimenta a más de 5,000 personas. Entonces, Jesús acaba de mostrar su poder delante de los discípulos. Coge nada y vuelve comida para 5,000, que además después dice que sobró. Y dice en Juan 6:16, dice, al atardecer los discípulos de Jesús bajaron a la orilla del lago para esperarlo. Pero al ver que caía la noche y que Jesús aún no había vuelto, subieron a la barca y comenzaron a cruzar el lago rumbo a Capernaum. Poco después se levantó un viento fuerte sobre ellos y el mar se agitó mucho. Habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando de repente vieron a Jesús caminando sobre el agua en dirección a la barca. Estaban aterrados, pero él exclamó, no tengan miedo, yo estoy aquí. Entonces lo recibieron con entusiasmo en la barca y enseguida llegaron a su destino. Primera historia, ¿no? En Juan. La segunda, por eso les digo, voy de atrás hacia adelante, sobre todo porque hay más detalle en la medida en que retrocedemos. La segunda la pueden encontrar en Marcos, también 6. Marcos 6, 50. Bueno, no, Marcos 6, desde el 45 hasta el 56. Entonces dice otra vez que Jesús había alimentado a los 5,000, etc. Y en el 45 empieza. Dice, inmediatamente después Jesús insistió que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaran a cruzar el lago hacia Betsaida mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedirse de la gente, subió a las colinas para orar a solas. Muy tarde esa misma noche, los discípulos estaban en la barca en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. A eso de las 3 de la madrugada, o sea, recuerden que les dijo, cuando Juan nos dice que era en la tarde, ya iban 3 de la madrugada, o sea, llevaban un montón de tiempo. Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Su intención era pasarlos de largo, pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma. Todos quedaron aterrados al verlo, pero Jesús les habló de inmediato. Tengan ánimo, yo estoy aquí, no tengan miedo. Entonces subió a la barca y el viento se detuvo. Ellos estaban totalmente asombrados porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes. Tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Después de cruzar el lago, arribaron a
Genezaret, llevaron la barca hasta la orilla y bajaron. Los habitantes, bueno, reconocieron a Jesús. Entonces, Marcos, si ustedes se dan cuenta, primero nos da más detalles. Juan es muy, estábamos en la barca, viento, llegó Jesús, se calmó el viento, fin. Marcos ya nos da un poco más detalles y nos dice, Jesús fue el que los mandó y les dijo, váyanse, váyanse. Jesús, otro detalle, y es el que les dije en el episodio 1 de esta segunda temporada, y es que acá Jesús ora de noche. Entonces, este canon de que Jesús oraba en la madrugada y Jesús oraba de noche, y de verdad lo que yo pienso es que Jesús oraba cuando podía estar solo, que era en la madrugada o en la noche cuando ya las multitudes no lo perseguían. Pero entonces, bueno, paréntesis. Dice que Jesús los iba a pasar de largo, o sea, Jesús parchado ahí caminando sobre el agua, tranqui, un día más en la vida de Jesús, y pues vio a estos manes aterrados y dijo, venga, pero vamos a ir a Mateo, porque Mateo es el único discípulo es el único que cuenta que Pedro caminó sobre el agua. Entonces, Mateo 14, del 22 al 36, dice así. Inmediatamente después de el milagro de los panes, los tres dicen que es después de esto. Inmediatamente después Jesús insistió que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Yo acá lo tengo anotado y me parece algo chévere, y es que ahí también lo que os me decía es que Jesús cuidaba su salud mental así. Jesús, después de un día abrumante de atender a 5,000 personas, de estar con sus discípulos, dijo, vayan, necesito estar solo, necesito recargar energías, necesito estar con mi Padre. Y eso también me parece algo importante de esta historia. Pero eso no es en lo que nos vamos a enfocar hoy. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo, clamaron, es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó. Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato, Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. De verdad eres el Hijo de Dios, exclamaron. Luego, bueno, llegaron al otro lado y otra vez una multitud. O sea, esto es toda la noche. Ellos estuvieron toda la noche, toda la madrugada en esto, y ya cuando llegaron a las 6 de la mañana, nueva jornada de trabajo con las multitudes. A mí me encanta esta historia porque más allá de lo milagroso que es que Jesús camine sobre el agua, o sea, Jesús caminó sobre el agua, eso es algo milagroso. Pero hoy quiero, por eso les digo, esto es muy sencillo, hablarles de algo que me encantó. Gracias, Mateo, por registrar este gran momento, a Marcos y a Lucas también, pero me encanta el momento de Pedro, porque los otros dos lo evaden, y me encanta porque Pedro era un pescador. Si había alguien en ese barco que conocía el mar, era Pedro. Hay otra parte que es esta es otra historia, es cuando Jesús está dormido en la barca, son dos historias diferentes, y ahí dice que realmente estaban en problemas. Aquí dice que estaban luchando contra grandes olas. Y a mí me encanta porque yo digo, o sea, si fuera Mateo el que está asustado, pues uno lo entiende, porque Mateo no tiene ni idea de que es un barco, ni de qué es el agua. Pero cuando ya Pedro dice, esto está duro, es porque está duro, porque Pedro era un pescador. O sea, Pedro conocía. Pedro podía decir, no, esta tormenta está tranqui, esto no pasa nada, no se estresen, esto siempre pasa. En cambio, si estaba dura, pues él sabía.
Y, y vamos entonces a entrar a lo que les quiero contar. Ellos estaban aterrados y dicen, es un fantasma. Y vamos a ver dos cosas, una palabra que sale dos veces en esta historia. Estaban aterrados, dicen, un fantasma. Y dice, pero Jesús les habló de inmediato. O sea, Jesús no dijo, estos manes los va a pasar de largo, en la orilla les cuento, no. Dice, de inmediato. Y hay otra parte también, cuando Pedro se está hundiendo y le dice, sálvame, Señor. Dice, de inmediato. Jesús extendió la mano y lo agarró. Lo primero que Dios me habló con esta historia es que cuando estamos en problemas, nosotros no tenemos un Dios que nos dice, ay, bueno, uno menos. Siguiente, no. Nosotros tenemos un Dios que de inmediato extiende la mano y nos salva. Pero cuando yo estaba leyendo esta historia, y aquí va uno de mis primeros puntos, son dos puntos grandes. Yo me acuerdo que cuando la leí en Mateo, hay dos veces en las que dice que, bueno, tres veces dice, mientras tanto los discípulos se encontraban en problemas, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban con grandes olas. Entonces estamos hablando de viento y olas. Luego, en el siguiente dice, a las 3 de la mañana, bueno, no, solo dos veces. Luego se acerca, pero luego dice, entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Y lo primero que Dios me habló es, bueno, que yo le pregunté fue, yo seguí leyendo, entonces, una vez más, están en la barca, están en problemas, la Biblia lo dice, no dice, era un vientecito tranquilo, pero los discípulos no tenían fe, no, dice, era un fuerte viento, estaban en problemas. Dice que Pedro se baja, él ve el viento y las olas, y una vez más, Pedro es pescador, entonces si Pedro tiene miedo es porque eran vientos fuertes y olas fuertes. Ahora imagínense ustedes, ya es bastante ilógico que a ti te diga Jesús, camina sobre el agua. O sea, es ilógico, no es posible, es algo imposible. Pero ahora súmale que no estás, como a veces ponen esa escena, que es agüita así, quieta, con las estrellas. Suena música instrumental de fondo. No, era agua que se estaba moviendo porque había olas y viento y eran las 3 de la mañana. O sea, estaba absolutamente oscuro. O sea, si no reconocieron a Jesús es porque no se veía nada. Y pues en ese tiempo menos, porque no había electricidad. Lo único que seguramente se veía era lo que refleja la luna, porque la luna refleja el brillo del sol y uno a veces en la noche, cuando está en lugares muy oscuros, lo único que ve es lo que la luna deja ver, o sea, no veían nada. Entonces, de verdad era algo ilógico. Y llega un momento en que, bueno, Pedro ve el viento, las olas empiezan a hundirse. Y Jesús extiende la mano, lo agarra y le dice, ¿tienes tan poca fe? ¿Por qué dudaste de mí? Y cuando yo estaba leyendo esto, yo le decía, Jesús, o sea, ¿cómo que por qué dudaste? O sea, ya es bien imposible que él haga esto. Ya es difícil. Pues, o sea, no entiendo. ¿Cómo que por qué dudaste? O sea, ¿cómo no va a dudar? Y aquí viene el punto de este episodio. Resulta que en los 3 evangelios dice que Jesús les dice, no tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Y en las referencias, o sea, en estas cositas, todos los asteriscos que ustedes ven, que algunos están aquí, veo que otras Biblias lo tienen aquí en la mitad, bueno, los que están escuchando no están viendo, pero como las notas al pie son referencias. Y esas referencias a veces, bueno, hay muchas referencias, entonces a veces dice, esto es a lo que se refería el profeta, por ejemplo. Entonces ahí a uno le muestra qué profeta es y en dónde dice eso que está diciendo Jesús. O dice, en el original esta palabra significa yo no sé qué. O dice, o sea, es como, así como uno hace notas al pie en un documento como para hacer claridad sobre lo que uno está diciendo. Y en los 3 evangelios que hoy les leí, hace la misma nota al pie. Resulta que cuando Jesús les dice, no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí,
Cuando Jesús dice, yo estoy aquí, dice, el yo soy está aquí. Y si ustedes recuerdan, y si no recuerdan, resulta que el yo soy es el Dios que se le presenta a Moisés en la zarza. Resulta que hay un nombre de Dios que dice, Dios le dice a Moisés, es un nombre que no se puede nombrar, es el nombre sobre todo nombre, es el nombre más grande de Dios y es el yo soy, el gran yo soy, Jehová, Yahweh o yo soy el que soy. Es decir, yo soy Dios. No hay Dios como yo, no hay Dios, no es un atributo de Dios, porque a veces hay nombres de Dios que es Dios me oye, Dios me sana, Dios proveedor. Este no es soy Dios, yo soy el que soy. Y yo nunca me había dado cuenta de esto normalmente, normal, porque yo no sé cuando yo leía la Biblia en dónde estaba mi cerebro. Y este año me di cuenta, en los 3 evangelios, que cuentan más o menos detalle. Cuando Jesús dice, no tengas miedo, yo estoy aquí y dice el yo soy. Hay otras historias en Lucas y en Juan que cuando Jesús dice, yo estoy aquí, dice que es el gran yo soy, el yo soy. En Juan sobre todo, Jesús muestra su divinidad, lo vimos ahorita. Jesús se muestra como el Mesías, pero además Jesús, a mi parecer, se muestra como Dios. Y en Juan uno puede ver cómo la Trinidad es una sola. Como Jesús dice, o sea, en Juan es el evangelio donde Jesús más habla de la Trinidad y dice, yo no puedo hacer nada sin el Padre y el Espíritu Santo cuando lo reciban va a hablar de mí y somos uno, somos una sola persona. Entonces a mí me encanta porque Jesús era hombre, pero este es uno de los momentos en los que Jesús se presenta como Dios. Dice, el gran yo soy está aquí. Entonces, volviendo a mi pregunta, cuando yo le decía, bueno, Dios, pero ¿cómo no va a dudar si es que son las 3 de la mañana? Hay viento, olas, están en problemas, llevan remando, pues Pedro pisa el agua, se empieza a hundir y dice, me voy a morir, me voy a ahogar. O sea, aquí fue, qué linda historia. Em, Así como el TikTok de tirirín, tirín. O sea, ahí se acabó mi historia. Entonces yo le decía, ¿cómo no va a dudar? Y lo que yo sentía que Jesús me decía era, cuando yo le pregunté a Pedro, ¿tienes tan poca fe? ¿Por qué dudaste de mí? Ahí no dice, ¿por qué dudaste? Era obvio por qué dudaba. Yo sabía por qué dudaba. Yo estaba ahí. Yo veía las olas, yo veía el viento. Pero ahí Jesús ya le había tomado la mano. Dice, Jesús extendió la mano y lo agarró. Y dice, ¿por qué dudaste de mí? Entonces Jesús no está diciendo, ay, pero ¿por qué te quejas de las olas? ¿Por qué te quejas del viento? No, lo que Jesús está diciendo es, yo entiendo que hay olas y yo entiendo que hay viento en tu vida, pero el yo soy está aquí. Y si el gran yo soy te tiene cogido de la mano, ¿de qué vas a temer? Y esto ha sido un rema de este año para mi vida. No sé si esto es lo más obvio que les he dicho en la vida, si dicen, ah, sí, sí, siempre que he escuchado la historia es obvio, como no había leído eso, pero para mí no era obvio, yo siempre de verdad tenía esa indignación, yo decía, pero es que cómo no va a dudar, o sea, viento, olas, noche, ¿cómo no va a dudar? Antes y dio 2 pasos, yo no hubiera dado ni uno, yo hubiera caído directo al fondo del mar. Pero lo que me encantó es que Jesús le dice, el yo soy está aquí. Y me encanta porque después cuando yo leía la parábola del sembrador, que también está en varios evangelios, hay una parte en la parábola del sembrador en la que dice que, entonces la parábola del sembrador, también creo que estoy 99% segura que está en varios evangelios, pero uno de esos evangelios es Mateo. Lo que les contaba Mateo es el que más se extiende sobre las palabras y las enseñanzas de Jesús. Y la parábola del sembrador está en Mateo 13. Y bueno, Jesús dice 2 tipos de semilla, no sé qué. Y cuando se las explica, cuando le dice a los discípulos, se las voy a explicar,
Dice, las semillas, en Mateo 13:22, dice, las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza. Así que no se produce ningún fruto. En otro evangelio, que seguramente es Lucas, te amo Lucas, dice, queda desplazado por los temores de hoy y las preocupaciones de mañana. Y a mí me encanta porque en Romanos 8 que es una joya de la corona, en Romanos 8, que es maravilloso, en Romanos 8:38, cuando dice esta maravillosa pieza bíblica que también ha sido una columna en mi vida, que dice, y estoy convencido que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la vida, no, perdón, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, dice otra vez, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. A mí me encanta algo de esta historia y es que cuando Jesús sube a la barca, se calma el viento. Después en la otra que él está dormido, él también calma. Y ahí los discípulos dicen, "Ah, de verdad eres el Hijo de Dios y te vamos a adorar". Y hay varias partes, o sea, Jesús dice, no te pido que lo saques del mundo, no te pido que, o sea, en el mundo, bueno, no te pido que los saques del mundo, sino que los alejes del mal. En otra parte dice, en el mundo tendrán aflicción, pero tranquilos, yo he vencido el mundo. En Hechos, cuando empieza la iglesia, dice que vino persecución y que los discípulos oraron por valentía. Y me encanta porque, bueno, esto no es un mensaje tan esperanzador. Bueno, no mentira, sí, porque en muchas partes Jesús no dice, y voy a eliminar todos tus problemas. El viento va a desaparecer, el mar. En los dos casos sí, desapareció, pero después. Ahí aún cuando había viento, cuando había olas, Jesús le dice, ¿por qué o sea, por qué dudaste de mí? Y yo, no sé si, pero cuando yo veía las olas y el viento, lo que Dios me decía es a lo que yo me refiero cuando hablo de los temores, de las preocupaciones de hoy y los temores de mañana. Y me parece particularmente importante en una generación y en un mundo como el de hoy en el que estamos tan sometidos a malas noticias y en el que tener ansiedad, o sea, la persona que no tenga ansiedad de verdad es porque vive bajo de una roca, porque es que de verdad si uno lee noticias, si uno se mantiene informado, etcétera, pues como no va a tener ansiedad, o sea, de verdad hay malas noticias, todo es y lo que Jesús dice no es, el viento y las olas se eliminarán. No tengas miedo porque no va a pasar nada. No, aun cuando hay olas, aun cuando hay viento, de inmediato, se lo leí, dice 2 veces, de inmediato Jesús se extendió y lo agarró de la mano. Y les dice a los discípulos, no tengan miedo, el yo soy está aquí. Y me encanta porque creo que también es un año en el que yo les invito a reconciliarnos con la Trinidad. El mismo Dios que creó los cielos y la tierra, el mismo Dios que levantó a Jesús de los muertos, el mismo Jesús que murió y resucitó por nosotros, es uno solo y hoy está con nosotros. Y a veces como que uno dice, ay, sí, Dios está conmigo, qué hermoso. No, o sea, Dios no es una presencia mágica que está, no, es el gran yo soy, el gran yo soy. Entonces sí, va a haber viento, va a haber olas, va a haber cosas que no vamos a entender, van a venir preocupaciones de hoy y temores de mañana. Pero cuando vengan, que son lógicas, o sea, cosas que uno sí ve, tenemos que recordar que tenemos de la mano al gran yo soy y que cuando el gran yo soy nos tiene de la mano, no hay nada que temer. A mí me encanta porque la Biblia dice, no tengas miedo 365 veces, ¿no? Ya lo sabemos. Y esas 365 veces yo las dividiría en que el 50% son el Antiguo Testamento, en donde Israel era asediado, atacado, y Dios les decía, no tengan miedo, yo voy a pelear por ustedes. Hay una historia maravillosa que se las cuento muy rápidamente, que está como tres, o sea, está en Reyes, en Crónicas y en Isaías.
O sea, está 3 veces, otra vez, otra historia que está 3 veces, porque es que además eso es buenísimo, eso es cine. Y es cuando el rey Ezequías es rey de Judá y viene el rey de Asiria, Sennacherib, y viene a atacarlo. Hace sitia, o sea, rodea toda la ciudad y les dice, los voy a matar a todos. Y tenía razón, porque además el ejército de Asiria era mucho más poderoso que el ejército de Judá en ese momento. El rey Ezequías fue uno de los pocos que hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Y él hace un acto que me parece de verdadero liderazgo, de verdadera hombría. Y es que él no dice, vamos todos, vamos a derrotar. No, él se para delante del pueblo, levanta las manos y se humilla delante de Dios. Y le dice, Señor Dios, nos van a matar. Si tú no peleas por nosotros, nos van a matar. Y Dios les dice, no tengan miedo. Él, pues, no es tal cual, pero casi que el gran yo soy está aquí. Y esa historia es buenísima porque Sennacherib escucha todo lo que ellos oran, escucha lo que Dios dice y empieza a atacarlo tal cual dice, sí, Dios te dijo que no tengas miedo, pero porque si todo, o sea, he pulverizado ciudades y naciones y ninguno de sus dioses ha podido contra mí. Dios te dice que no tengas miedo, pues ten miedo, porque yo he matado a todas las ciudades donde he ido. Dios te dice que vas a ser sana, pues es mentira. Y es directo, y Dios me decía, siempre que pasan estas cosas, siempre que estás avanzando va a haber oposición. Siempre que te acercas más a Dios va a haber oposición. Pero además en la vida vamos a tener aflicción, lo dice la Biblia. Lo dice TNT, ¿qué? Pasa en TNT, pasa en la vida de real. Y me encanta porque una vez más, Dios no les dice, no tengan miedo, todo va a estar bien. Sennacherib no existe, es un producto de tu imaginación. No. Dios dice, yo sé que hay un ejército más poderoso que se está levantando contra ustedes, pero no tengan miedo. Y hay una cosa impresionante porque Dios le dice a Ezequías que tomen sus posiciones. Y muchas veces Dios hace eso. Dios nos pide que nos vistamos para la batalla y que vayamos. O sea, no es quédate aquí durmiendo y todo desaparecerá mágicamente. No, tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que ir a Dios, tenemos que orar y tenemos que además enfrentar nuestros problemas. La diferencia es que tenemos al gran yo soy de nuestro lado. Y la historia, lo que les digo, si la quieren buscar, está tanto en Reyes como en Crónicas como en Isaías. Creo que las tres son igual de detalladas, gracias a los tres escritores. Cada una perspectiva. Isaías fue el profeta que estaba en ese momento, entonces desde Isaías es más desde el lado de la profecía. Bueno, Reyes es más, bueno, Reyes y Crónicas, maravillosa historia, léansela. Y el resultado, perdón, les hago el spoiler, pero el resultado es que básicamente ellos van a la batalla y Dios hace que se confundan y se matan entre todos. Pero le dice, quédense quietos y vean que yo soy Dios. Y me encanta porque ese mismo Dios es el mismo Dios que estaba parado enfrente de Pedro y le decía, yo no voy a desaparecer las olas y el viento. Hoy, después desaparecieron, tal vez no, ya. Lo que quiero que entiendas es que a pesar de que vengan los vientos, de que a pesar de que vengan las olas, el gran yo soy está aquí contigo. Te va a responder de inmediato y te va a ayudar. No sé si esto lo dije en el episodio de Egipto, pero sí, bueno, lo repito. El pueblo de Israel hacía dos cosas, quejarse y clamar. Cada vez que se quejaba, venían consecuencias de su queja, consecuencias negativas. Cada vez que clamaba, Dios respondía. No hay una sola vez en la Biblia que dice, y el pueblo de Israel clamó y Dios dijo, de pronto, ya cuando estaban, o sea, de pronto les creo en Ezequiel, cuando ya estaban desterrados y todo. Y aún así, después Dios los trajo de vuelta. Pero en la historia de este Israel, de que salió de Egipto, de todos los reyes, no hay una sola vez en la que el pueblo de Israel haya dicho, y el pueblo de Israel clamó y Dios se tapó los oídos. Nunca, jamás decía, el pueblo de Israel clamó y Dios respondió. Los reyes que hacían lo agradable delante de Dios, clamaban a Dios y Dios les respondía. Entonces, ya para cerrar, ven, otra vez hablé 40 minutos. Yo solo quiero que recuerden
este momento cuando estén en las olas y el viento y que puedan ver a Jesús que les dice, o sea, que cuando él dice: "¿Por qué dudaste de mí?", no es, pero a ver, no entiendo, o sea, no es un Jesús sin empatía que dice: "Pero, ay, esta es una olita". No, no es un Dios que está sobre el agua y dice: "Esto es facilito", no. Es más un Dios que dice: "Si ya vieron que alimenté a 5000, ustedes lo vieron con sus propios ojos, si ustedes vieron lo que soy capaz de hacer, si me están viendo parado caminando sobre el agua, si saben y si les estoy diciendo que el gran yo soy está aquí, ¿por qué habrías de tener miedo?". Y es un Dios que va a estar en cada una de nuestras pruebas. Es un Dios que va a pelear cada una de nuestras batallas. Y entender esto ha sido maravilloso para mí. Por eso después hablaremos de Pedro, porque quiero hablar del antes y el después de Pedro. O sea, leer el antes y el después de Pedro en la Biblia. O sea, leer el final de Juan y leer después de Hechos parecen dos personas totalmente diferentes. Y es una cosa fantástica. Pero este era un momento en el que el carácter de Pedro se vio probado. Y otro versículo con el que estoy obsesionada es Filipenses 4:6, que a veces nos centramos más en el 7, creo que, pues, que es la segunda parte, que dice: "Entonces la paz de Dios, em, que sobrepasa todo entendimiento, llenará sus corazones y cuidará sus corazones". Pero antes del entonces, o sea, es una promesa condicional. Antes del entonces viene una parte que ya está subida en el Instagram de Primera Piedra y les estoy subiendo varias cositas, em, que dice, oren, no se preocupen por nada, que una vez más es cuando Dios le dice a uno no tengas miedo y uno dice, Señor, pero ¿cómo no voy a tener miedo? Sí, el diagnóstico, sí, me van a echar, sí, no tengo pretendientes, sí, eh, el banco me va a cobrar en un mes. ¿Cómo no voy a tener? ¿Cómo me dices no tengas miedo? ¿Cómo? Y lo que dice Filipenses 4:6, que resume todo esto que hemos hablado, dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Primera cosa, oren por todo. Oren es, Señor, es clamar lo que hemos dicho. Y si ustedes leen los salmos, David derramaba su corazón delante de Dios. O sea, David le decía, Señor, escúchame, Señor, ¿por qué no me respondes, Señor? O sea, le decía de todo en la presencia de Dios. Y tenemos un Dios que acepta eso. O sea, no es un Dios de, ay, no, si no me, o sea, me tienes que pedir así, no, es un Dios que dice, derrama tu corazón delante de mí. Pero oren por todo y lo dice el versículo, entonces dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo, díganle a Dios todo lo que necesitan. Entonces, ¿ya le dijiste a Dios todo lo que necesitas? ¿O solo te has quejado diciendo, ay, no, es que nadie me quiere, todos me odian, soy un gusanito? Ay, es que este trabajo, ay, es que la deuda, ay, es que has hablado con Dios y más, o sea, le has orado, le has dicho, Señor, mi necesidad es esta y lo que necesito es esto y lo que creo que necesito es esto y tengo miedo y de verdad que tengo miedo porque no sé lo que voy a hacer. Luego dice, díganle, bueno, oren por todo, díganle a Dios todo lo que necesitan y agradezcanle por todo lo que Él ha hecho. Y a mí me encanta porque en los salmos y en los profetas, Dios recuerda mucho todo lo que Él ha hecho por Israel. Entonces dice, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Yo soy el Dios que los sacó de Egipto. Yo soy el Dios que les abrió el mar en dos. Yo soy el Dios que ahogó a todos sus enemigos en el mar muerto, en el mar rojo, perdón. Yo soy el Dios que fue una columna de noche, una columna de fuego de noche y nube en el día. Yo les di carne cuando quisieron, les di maná. Salió agua de una roca en medio de un desierto. ¿Qué agua va a salir de una roca? Y salió un manantial. Todo eso lo hice por ustedes. Si ya hice esto, ¿qué no voy a hacer? En los profetas menores dice, haré milagros mucho mayores que cuando los saqué de Egipto. Y me encanta porque eso está en Filipenses 4:6, estoy segura, porque cuando uno agradece por lo que Dios ya ha hecho, la perspectiva cambia. Cuando uno dice, es que Dios ya sanó este diagnóstico en el pasado, ¿cómo no va a sanar esta vainita?
Dios me proveyó en el momento. A mí, por ejemplo, Dios me ha provisto en mi independencia de unas formas que ustedes no se imaginan. Dios ya hizo esto por ti. Dios ya sanó. ¿Qué ha sanado Dios en ti? Física, mentalmente, adicciones. ¿Qué diagnóstico en tu vida o en la vida de otros ha sanado? ¿Qué situación financiera? ¿Qué trabajo te ha dado? ¿Qué cosas te ha dado? Y cuando uno dice, ay, Dios ya hizo esto, llega el momento en el que también se repiten varias veces en la Biblia, pero sobre todo en los evangelios, cuando le dicen a Jesús, o sea que ser salvo es imposible, y él dice, no, lo que pasa es que lo que para el hombre es imposible, es posible para Dios. Y de ahí sí, de Filipenses 4:6 dice, entonces, la paz de Dios. Entonces dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo, díganle a Dios todo lo que necesitan, agradézcanle por lo que él ha hecho. Entonces, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llenará sus corazones. Y dice en otra versión, cuidará sus corazones. Y luego Filipenses 4:8 creo, dice que ahí van a poder pensar todo lo bueno, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo agradable, todo lo que es digno de alabanza, en eso pensar. Y es una secuencia. Entonces, cuando yo me fijo en la ola y el viento, pues obviamente lo único que voy a hablar es la ola, el viento, pero es que mire la ola, pero es que mire el viento. Y Dios nos está diciendo, Dios no está ignorando nuestro problema, no está diciendo, no nos hace gaslighting, una vez más, de ese problema que estás diciendo no existe, ese tal paro no existe. No, es un Dios que dice, yo sé cuál es tu problema, dímelo, dime cuál es tu problema, dime qué necesitas, porque necesito que recuerdes que tu problema, si bien es grande, hay alguien más grande, que soy yo. Yo soy el gran yo soy y soy más grande que tu problema y soy más grande que tu diagnóstico y soy más grande que las malas noticias y soy más grande que las olas, que el viento. Y cuando entiendas eso, vas a poder agradecerme, vas a poder tener paz en tu corazón porque hay un Dios más grande que está sobre tu problema, que te va a ayudar, y vas a poder ser agradecido y vas a poder dejar de quejarte y vas a poder hablar todo lo bueno, todo lo justo, todo lo honesto, porque vas a decir, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y ya. Ese era el mensaje, no corto, ¿ven? Ya aprenderé mi lección. No corto, pero sí sencillo. Tengo otros episodios ahí cocinándose. Cuéntenme, por favor, algunos de ustedes sí me cuentan, otros no me cuentan nada. Cuéntenme qué les gusta, qué no les gusta, qué quisieran escuchar. Cuéntenme si les gusta este formato de video ahora en Spotify, y qué otros episodios quieren escuchar. Este podcast está en mi corazón y lo que yo les digo, muchas veces yo digo, ¿qué fue lo que dije en ese episodio? Y me acuerdo y digo, wow, sí. Entonces, espero que para ustedes, o sea, de verdad, cuando, miren, a mí no me o sea, a mí cuando una persona me dice, oye, escuché y esto, si tienen preguntas, también lo han hecho por ahí, si tienen preguntas de, oye, dijiste esto, pero como, pues, detalla un poco más eso, cómo se come, cómo se hace en la vida real, con mucho gusto. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por estar en estas 2 temporadas, y vamos a ver hasta dónde llega esta temporada y qué otras cosas podemos hablar. Muchas gracias por estar en otro episodio y nos vemos en el siguiente. Adiós.